Bueno, hola. Bueno, déjame ver y ya te voy a avisar. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, hola. Sí, sí se escucha. Fuerte y Perfecto, claro. muchas gracias. Buenos Buenos días, días. sí se escucha, gracias. Muy ¿Se buenas ve, tardes. se ve la pantalla? Sí, Perfecto, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre es Sofía Montoya, soy abogada, soy periodista también de Ecuador. Es un honor estar hoy aquí para dar la apertura del módulo 8 del Diplomado de Estudios sobre África, Medio Oriente y Asia, en el que abordaremos la Revolución Islámica de Irán. Esta es una de las iniciativas de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia, creada mediante convenio de cooperación académica y cultural entre la Universidad de Tifariti de la República Saharaui y la organización social Universidad de la Tierra, Ecuador, con el auspicio de la Embajada de la República Saharaui y la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. También quiero saludar a la Embajada de la República Islámica de Irán y a la Universidad de Teherán por su apoyo a este módulo. Antes de continuar con la agenda de esta tarde, quisiera reiterar algunas recomendaciones generales que ustedes conocen. Hay que recordar que durante la clase seré informando o colocando enlaces o recursos a través del chat de Zoom. El registro de asistencia se colocará en el chat de la clase después del receso y les pedimos registrar su asistencia a quienes son estudiantes regulares de este diplomado y mantener, por supuesto, sus micrófonos apagados. Como ya les indicaba, hoy abordaremos un tema de suma importancia y actualidad, la Revolución Islámica de Irán, en un momento muy álgido además para Medio Oriente, en medio de ataques indiscriminados al pueblo palestino en Gaza, atentados terroristas en contra del pueblo de Irán y operaciones militares ilegales e inescrupulosas por parte de agencias de seguridad de Israel y Estados Unidos que violan la soberanía territorial de los pueblos en pleno siglo XXI, así es que es imprescindible conocer la historia. Este módulo versa sobre la Revolución Islámica de Irán, un acontecimiento histórico que ha marcado profundamente no solo la realidad de la región, sino también ha dejado huellas en la política internacional. Durante estas 2 horas exploraremos los orígenes, eventos clave y logros significativos que han caracterizado estos casi 45 años de historia revolucionaria. La Revolución Islámica de Irán no puede entenderse sin examinar sus raíces en 3 eventos cruciales: la revolución constitucional del movimiento por la nacionalización de la industria petrolera y el levantamiento popular del 5 de junio de 1963, estos pilares fundamentales con sus ideales de independencia, libertad y la creación de una república islámica han dado forma al tejido mismo de la revolución iraní. El movimiento constitucional, iniciado en 1906, marcó el comienzo de la lucha contra la opresión monárquica, destacando la búsqueda de la libertad como su lema central. El pueblo iraní empujó este movimiento a costa de su vida. Muchos se sacrificaron para fundar la Asamblea Nacional y lograr separar los poderes públicos, aunque pues haya resultado obviada por el régimen monárquico de Pahlavi. El movimiento dejó un legado imborrable en la memoria del pueblo iraní. El segundo pilar, la nacionalización de la industria petrolera, liderada por Mossadegh en 1951, desafiando el colonialismo británico, presentó a Irán como un país resistente al yugo colonialista que saqueó durante años los recursos de Irán sin ningún beneficio para el pueblo iraní. A pesar de ser reprimido por un golpe de Estado en 1953, este evento resuena en el ámbito internacional, inspirando movimientos de liberación en otras partes del mundo. El 5 de junio de 1963 marca ya el inicio de un levantamiento liderado por el difunto imán Khomeini, desafiando el régimen monárquico y enfatizando los principios islámicos frente a las acciones antirreligiosas y las demandas de las grandes potencias, especialmente Estados Unidos. Desde entonces, la revolución islámica ha experimentado éxitos y desafíos, pero ha demostrado la firmeza del pueblo iraní. En 44 años, Irán ha alcanzado logros impresionantes en infraestructura, economía y relaciones internacionales. La nación ha enfrentado las adversidades
sanciones unilaterales e intentos de saboteo de su economía y el bienestar de sus ciudadanos, manteniéndose independiente y firme en sus principios. La Revolución Islámica de Irán, surgida en 1979, representa uno de los movimientos populares y democráticos más significativos de la historia contemporánea. A pesar de la desconfianza y la propaganda negativa por parte de Estados Unidos, la revolución ha dejado un legado de justicia social, reducción del empobrecimiento y un crecimiento económico sostenido. Irán es una muestra de que la perseverancia, el sacrificio pueden superar los desafíos más difíciles y enfrentar a los enemigos más poderosos. A lo largo de este módulo, con nuestra docente invitada, exploraremos más a fondo estos logros y desafíos que han definido la Revolución Islámica de Irán. Antes de dar paso a la docente de esta noche, explicaré brevemente la metodología a seguir. La docente tendrá primero un primer segmento de 35 minutos de intervención, luego de lo cual se abre una primera ronda de preguntas, las cuales se plantearán a través del chat. Se procederá a dar lectura de las preguntas en orden de llegada para que la docente pueda responder a ellas, para lo cual tendrá alrededor de 10 minutos para contestar. Luego tomaremos 5 minutos de receso y de regreso del receso tendremos un segundo segmento de 35 minutos de intervención por parte de la docente y nuevamente una ronda de preguntas y respuestas. Y luego pues estaremos realizando una síntesis de este encuentro. Iniciamos entonces el octavo módulo en el que se abordará la Revolución Islámica de Irán y le damos la bienvenida a la expositora de esta jornada, a quien agradecemos por su compromiso también con este diplomado. Ella es Mariam Hagrusta, iraní, directora del Centro de Investigación y Estudios de Países de Habla Hispana, directora del Grupo de Estudios Latinoamericanos y profesora de Español y Literatura Latinoamericana de la Universidad de Teherán. Gracias por estar aquí, profesora Hagrusta. Gracias a todos y a todas quienes se han conectado a este Zoom. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias. Hola a todos. Muy buenas tardes en Ecuador. Ya aquí esta noche. Son las 8:30 de la noche en Irán. Primero les felicito a todos los presentes y a las autoridades de la universidad y a todos los queridos aquí presentes el año nuevo 2024 y les deseo un año muy fructífero, muy próspero y con mucho éxito y salud. Les estoy muy agradecida por esta oportunidad que me han dado para poder hablar un poco sobre mi país. Y también quiero mencionarle que yo tengo un doctorado sobre literatura latinoamericana, y así que no sé mucho de política y de economía, pero sí he estudiado en Cuba literatura latinoamericana. Pero ya por el compromiso que a veces siento por mi país, espero poder ya aclarar algunas cosas sobre la historia de Irán. Antes que nada, quiero empezar un poco sobre, solamente echar un vistazo sobre una introducción sobre el país que está en el este del continente asiático. No sé, aquí se ve o no. Es que en el continente asiático, en el este del continente asiático, con más de 885 millones de habitantes, Irán es el segundo país más extenso en el Oriente Medio y también en el 18º del mundo. Irán cuenta con una sociedad multicultural y en él viven, o mejor dicho, conviven diferentes grupos y comunidades étnicas, que la mayoría persas, y luego tenemos a los kurdos, baluchíes, azeríes, turcomanos y además entre otras minorías también se puede nombrar a árabes, armenios, judíos y asirios. Casi 2/3 de la población hablan alguna lengua indo-iraní, que una de esas lenguas es el persa, el idioma oficial del país y también una de las lenguas más antiguas del mundo. El persa con el paso del tiempo ha cambiado y el persa, por ejemplo, el persa antiguo se remonta a más de 3.000 años y en el persa antiguo
tiene un poco de similitud con la lengua española porque se podían encontrar 3 géneros, masculino, femenino y neutro. Y luego, por el paso del tiempo, cambió el persa y ahora lo que se habla en Irán es lengua persa contemporánea. Vamos a ver un poco hablar sobre los antecedentes en la historia de Irán y hablar de la revolución islámica. Es mejor empezar un poco de antes para ver cómo surgió la revolución y cuáles son los antecedentes de la revolución islámica, porque no es una exageración si, por ejemplo, si se afirma que los cambios fundamentales que han tenido lugar en muchas estructuras sociales en Irán, como por ejemplo como resultado de la revolución islámica, no ocurrieron con otros acontecimientos históricos. La revolución islámica de Irán tuvo muchos impactos en todas las estructuras sociales del país. Y también la revolución islámica de Irán ha tenido efectos y consecuencias incomparables en la región y también en el mundo. Rápidamente tuvo un impacto global y atrajo la atención del mundo entero. Esta revolución fue un modelo y también se convirtió como una inspiración no solo para el pueblo iraní, sino para otros países islámicos y también sobre los movimientos de otros países que luchaban contra la tiranía y el colonialismo. En la formación, aquí he puesto algunas fotos para poder ver la multitud que participaron por ejemplo, en las manifestaciones y en las protestas antes de la victoria de la revolución islámica. En la formación de la revolución, varios factores jugaron un papel clave. Entre los factores sí, en la formación de la revolución islámica jugaron varios factores que desempeñaron un papel muy importante, que entre estos factores se puede mencionar las instituciones religiosas, el liderazgo religioso que ya fue por parte de Ruhollah Khomeini, que la gente lo llaman en Irán, se reconoce como Imam Khomeini, los movimientos populares y sociales. Estos factores, junto con la insatisfacción que la gente, como se dice, la gente se sentía con el régimen Pahlaví, las injusticias sociales y políticas que se observaba en la sociedad, la dependencia del país al poder extranjero. Siempre en algunas partes teníamos dependencia a las potencias extranjeras y la pérdida de la independencia nacional, que se encontraban entre los factores importantes que causaron el surgimiento de la revolución islámica en Irán. Por eso solamente ahora quiero hablar un poco sobre los acontecimientos y contextos que tuvieron lugar en el siglo XIX y que el siglo XIX para Irán se considera como un siglo muy agitado, muy revuelto, y que luego estos acontecimientos causaron la victoria de la revolución islámica de Irán. En el siglo XIX, Irán enfrentó muchos cambios políticos, sociales y culturales. Durante este periodo, Irán estuvo bajo la influencia del colonialismo europeo y también los esfuerzos internos para realizar reformas estructurales. A principios del siglo XIX, Irán estaba bajo la fuerte influencia por parte de las grandes potencias, como por ejemplo Gran Bretaña, como Rusia. Los intereses de estas potencias en Irán provocaron gradualmente el descontento popular y la gente no se sentía satisfecho con la intervención de estas potencias. Además, la influencia del colonialismo
europeo y en consecuencia trajo el comercio desequilibrado que llevaron a la desigualdad económica y social en el país. En aquel entonces fue la dinastía Qajar que ocupaban el trono de Irán y ellos dominaron Irán tras de unas batallas sangrientas y tras la muerte del rey de una dinastía anterior, Karim Khanezan. Los Qajar aprovecharon los conflictos sociales para seguir su dominio en el país. Durante este periodo comenzaron las reformas estructurales y políticas en Irán, que lo más importante es el movimiento constitucional, que fue un movimiento destinado a realizar cambios en el sistema político de Irán y otorgar derechos constitucionales a los ciudadanos. Este movimiento se desarrolló paralelamente con el proceso de desarrollo político en Europa y América en aquel entonces. Luego, mientras tanto, lo que unía a los iraníes era la religión islámica y la duradera cultura iraní. Estos dos factores fueron los factores más importantes que creaban la unión entre el pueblo iraní. La religión que fue Islam, es Islam todavía, y la duradera y la cultura milenaria de Irán. El movimiento constitucional fue en realidad un intento para hacer reformas en el sistema real y crear un sistema político constitucional en Irán. El objetivo principal de este movimiento era asegurar los derechos de ciudadanía, las reformas políticas y legales y el desarrollo de un sistema político democrático en Irán. Se puede mencionar a varios factores que influyeron en la formación y el progreso de este movimiento. Entre estos factores se puede mencionar primero a los intelectuales y reformistas iraníes que desempeñaron un papel importante en el movimiento constitucional. Buscaban realizar reformas políticas, sociales y económicas, y al publicar artículos y divulgar sus ideas tuvieron un impacto significativo en la formación de teorías y principios del movimiento constitucional. Luego tenemos a los eruditos religiosos o la clase religiosa, el sector religioso del país, que también desempeñaron un papel muy importante en el movimiento constitucional. Algunos religiosos propusieron principios para adaptar los principios del Islam a los conceptos políticos modernos y sentaron las bases para el establecimiento de un sistema político constitucional en el país y adoptado con los principios islámicos. Élites y clases medias de la sociedad. Este grupo se dedicaron a publicar escritos, artículos y formaban asociaciones, reuniones públicas, tertulias y todo así. Trataban de transmitir las ideas y principios del movimiento constitucional al pueblo y tuvieron un impacto, una influencia significativa en la creación de protestas continuas y movimientos masivos y protestas masivas. Otro sector fueron los comerciantes y los que se dedicaban a la industria, que fueron otro grupo, otro sector importante del país que se incorporaron al movimiento, este movimiento que crecía cada día, y trataron a exigir la aprobación de leyes y reformas políticas y económicas a través de asociaciones y sindicatos, y también utilizaron ellos, este sector, su experiencia al lado de su riqueza, que contaban con la riqueza los comerciantes para apoyar el movimiento constitucional.
Tenemos a otros medios de comunicación como otro sector importante que la publicación de escritos, de los artículos, de los reportes por parte de los reformadores e intelectuales en los medios de comunicación se realizaba a través de este grupo y así trataban de informar a la gente y transmitir las ideas del movimiento y hacer llegar bastante información al pueblo y generar protestas públicas. Y presiones externas. Las presiones externas también influyeron en la formación del movimiento constitucional. Los líderes del movimiento estuvieron en contacto con representantes extranjeros y embajadores europeos y recibieron sus apoyos. Estas presiones en forma de sanciones, protestas y críticas contra el gobierno de Qajar fueron eficaces para motivar y apoyar el movimiento constitucional. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el número de fuerzas extranjeras aumentó rápidamente en el país y a pesar de la neutralidad de Irán, pero el país se convirtió en el escenario de campaña de los estados, de los gobiernos en guerra. El legado, que eso se considera como el legado de la Primera Guerra Mundial, que para Irán trajo el hambre, las enfermedades y finalmente la muerte de muchas personas, la pobreza, la miseria general, que en esta situación pocos podían pensar en preservar los logros del movimiento constitucional. Por eso fue cuando incluso muchas personas consideraban que la Constitución, este movimiento constitucional, era la principal causa de estos problemas, por eso no tuvo tanto éxito. Por esa razón, el movimiento constitucional parecía incapaz y esta ineficiencia del gobierno, independientemente por ejemplo, la consideramos causados por factores externos y internos, que uno de estos factores del fracaso fue, por ejemplo, esta situación del país durante la Primera Guerra Mundial fue lo que causó el fracaso del movimiento constitucional. Este es el último rey de Qajar, Ahmad Shah Qajar, el último rey de la dinastía Qajar que gobernó 16 años. En febrero de 1921, Ahmad Shah fue derrocado por el golpe de estado ejercido por Reza Khan. Reza Khan, que es el primer rey de la dinastía Pahlavi. Este señor se fue derrocado por Reza Khan, que ese derrocamiento también fue apoyado por los británicos y se presentó a Reza Khan como jefe del Consejo Supremo del Ejército. En 1923, Ahmad Shah fue al exilio y en 1925, después de 16 años, lo quitaron del poder del reinado de Persia y Reza Khan fue nombrado jefe del sultanato y se convirtió definitivamente en nuevo emperador de aquel entonces de Persia o de Irán. Así que subió al trono como el primer rey de la dinastía Pahlavi con el título de Reza Shah Pahlavi. Luego de Reza Shah tenemos a su hijo Mohammad Reza Shah, que políticamente la característica, el rasgo fundamental o la principal característica de la década de 40 fue la dispersión del poder entre el parlamento iraní, los partidos políticos,
las embajadas extranjeras que se encontraban en Irán y también la corte. Esto lo que hizo poderosa a la corte en estos años fue la fuerte separación entre los partidos políticos existentes que nunca pudieron lograr una coalición estable frente a la corte. Por otro lado, el Parlamento, que estaba fuera del control de la Corte, ganó mucho poder en estos años y jugó un papel importante en la formulación de los partidos políticos. De hecho, con la caída de Reza Khan, fue posible que diferentes partidos políticos, diferentes fracciones políticas participaran en el Parlamento. Pero debido a las diferencias y la dependencia de muchas de estas representantes a los poderes extranjeros, a las potencias extranjeras, no podían crear un frente unido contra la corte o contra el reinado de Mohammad Reza Shah para poder impedir que recuperara el poder. Así que Mohammad Reza pudo gobernar 38 años en el país. Este señor es Mohammad Mossadegh, que en la década 50, debido a las desigualdades, hubo un contrato en 1933 con la British and Iran Oil Company, que más tarde se llamará British Oil Company. Irán inició una lucha para modificar este contrato que hubo desde 1933. En 1950, en la década 50, por eso la gente quería modificar este contrato que solamente demostraba todos los intereses de los británicos. Mohammad Mossadegh, este señor, en 1951 se convirtió en primer ministro en Irán. Llevó la nacionalización de la industria petrolera iraní, pero la compañía petrolera británica no reconoció esta ley e inició un embargo o una sanción de petróleo contra Irán. Ya desde aquel entonces sufríamos de las sanciones por parte de las potencias extranjeras. Las sanciones y las oposiciones llevaron a la destitución de Mossadegh del cargo del primer ministro con el golpe de Estado que ocurrió en 1953. La caída de Mossadegh no provocó muchas protestas populares y el gobierno golpista militar fue rápidamente aceptado. De hecho, que aunque el pueblo no estaba satisfecha con todo lo que ocurría en el país, pero tampoco dio, por ejemplo, continuó sus protestas porque estaba harto de presiones económicas, entre las diferencias entre fracciones políticas y por todo lo que se ocurría en el país. La gente estaba harta y no podía, por ejemplo, continuar con sus protestas. Ruhollah Khomeini, que es reconocido en Irán como Imam Khomeini, como el líder religioso de las protestas del pueblo iraní, siempre estaba al tanto, desde antes estaba al tanto de los problemas de la sociedad iraní y a través de diferentes maneras trataba de despertar al pueblo. Por eso, con sus serias oposiciones con Mohammad Reza, con él, con Mohammad Reza Shah, por fin, en 1963, por sus oposiciones, que él tenía con el rey, los agentes en 1963, los agentes del régimen atacaron una escuela de clérigos de los religiosos y golpearon a los estudiantes de esta escuela religiosa
y a otras personas que estaban presentes en una ceremonia durante la cual varios estudiantes fueron asesinados y algunos se quedaron heridos. Este ataque causó, por ejemplo, la rotura del último vínculo que existía o la última conexión que existía entre la corte y el sector religioso. Y los religiosos, el sector religioso, a partir de este suceso, querían demostrar su enfrentamiento abiertamente al gobierno Pahlavi. Y esto demostraban con sus discursos, con sus mensajes y también personalmente Imam Khomeini con Shah. Otro suceso importante que ocurrió antes de la Revolución Islámica de Irán fue el levantamiento o la protesta del 5 de junio de 1963, que se considera como el comienzo de la Revolución Islámica en Irán. Después del golpe de Estado en 1953, se produjeron nuevos acontecimientos en Irán y estos acontecimientos condujeron al surgimiento del levantamiento de 5 de junio de 63. Entre estos se encuentran la represión en el país, el restablecimiento de las relaciones con Inglaterra, la entrega del petróleo nacionalizado a empresas occidentales, la dominación económica, política y también militar de Estados Unidos sobre Irán, la llegada de Kennedy al poder en Estados Unidos y también la orden de llevar a cabo reformas sociales en países como Irán, según sus intereses por parte de por parte de las potencias, sobre todo por parte de Estados Unidos. Todos estos hicieron que Ayatollah Khomeini, el líder religioso del pueblo, se opusiera a las políticas de Shah y sobre todo a las políticas anti-islámicas de Shah y finalmente pronunciara un fuerte discurso contra el régimen del Shah que provocó el arresto y la presión de Imam Khomeini, su encarcelamiento y por consiguiente el levantamiento casi a nivel nacional del día 5 de junio de 1963, que fue el arresto de Imam Khomeini. Este levantamiento tuvo impactos importantes que también causó la victoria de la revolución. Entre estos factores se puede, como por ejemplo la primera consecuencia de este levantamiento fue que decepción de la oposición del régimen Pahlavi, que decepcionó completamente a la oposición del gobierno Pahlavi y la gente, si la gente, por ejemplo, esperaba la reforma por parte del régimen, hasta entonces ya a partir del arresto de Imam Khomeini no verían reformas, excepto en el caso del colapso o, por ejemplo, la caída del régimen. Solamente pensaban en la caída del régimen y no más, porque no veían, por ejemplo, algún cambio modificador del país por parte del gobierno. Por lo tanto, todo esto causó que la oposición en Irán enfrentara al régimen y llegara a derrocarlo. Por eso esto se convirtió en el objetivo principal de la oposición, enfrentar al régimen y terminar con el reinado de Pahlavi, con la dinastía Pahlavi, derrocarlo. Otra consecuencia de este suceso del 5 de junio de 1970 fue
la transferencia del liderazgo de la lucha política a los religiosos, al clero, especialmente al Ayatollah Khomeini. Por lo general, los grandes eruditos lideraban los movimientos populares en alianza o por ejemplo, acompañado con otros grupos de intelectuales y otras fuerzas sociales, pero a partir de este movimiento, a partir de este momento, a partir de este suceso histórico, el sector religioso, independientemente de otras corrientes, otros movimientos políticos, dirigió la lucha. Por eso las luchas y las protestas de la revolución pasaron de mano de los otros movimientos al sector religioso. Por eso ya a partir de ahí vemos que el sector religioso se convierte como la vanguardia de las protestas. A partir de todo esto que pasó en el país, ocurre el colapso del sistema político, que una de las fechas importantes corresponde al acontecimiento significativo del 8 de septiembre de 1978, que ocurrió una protesta en un viernes, fue en un viernes que ya se reconoce en la historia del país, se reconoce como Viernes Negro. Es uno de los puntos de inflexión de la revolución islámica. Hasta ese momento todavía habían grupos y personas que defendían la monarquía y pensaban, esperaban por ejemplo, unas reformas por parte de la monarquía, pero la matanza que ocurrió ese día no dejó ningún remedio para el pueblo, para la monarquía, para todos los sectores del país, y se convirtió en el punto final de la monarquía. Fue a partir de este entonces que se intensificaron las protestas, las manifestaciones, comenzaron las huelgas, muchas huelgas a gran escala en los sectores más importantes, como por ejemplo la industria petrolera. Por fin, el Shah Mohammad Reza, decepcionado de encontrar una solución y calmar la situación, en el día 26 de enero de 1979, se vio obligado a abandonar el país, y el 1 de febrero de 1979, Ayatollah Khomeini, Imam Khomeini, después de un periodo de exilio, regresa al país. Y el 11 de febrero de 1979, la revolución islámica se logró la victoria. Ya todo, ya bien, la revolución ya demuestra la victoria y se acaban las protestas, todo esto. Y ahora ha pasado 45 años y por parte de todos los sectores de la sociedad, en todos los campos, se ha esforzado mucho para reservar esta independencia política, esta independencia cultural, y es muy importante echar un vistazo a los logros que hemos tenido después de la Revolución Islámica de Irán. Uno de los logros importantes de la revolución es obtener la independencia en todos los campos. Primero, por ejemplo, en el campo político, que se observa de apariencia desde fuera, pero también lo que se ve en el país son, por ejemplo, la independencia cultural. A partir de ahí se trató mucho para poder, por ejemplo, modificar muchas cosas para tener
para demostrar la cultura iraní, pero combinado con los principios islámicos. Preservar la dignidad de hombres y mujeres, la igualdad entre hombre y mujer, que desde el principio se ha tratado de, por ejemplo, mantener esa regla que el hombre y mujer son iguales. Lo que, por ejemplo, por la publicidad, por la mala propaganda por parte de las potencias, siempre se ha demostrado de otra forma. Confiar en las capacidades locales para obtener la independencia del país, que tratar de hacer todo según las capacidades que tenemos dentro del país. Crecimiento en el campo económico y por consiguiente reducir la pobreza y también desarrollo en todos los campos y en todas las partes del país, que se ve un desarrollo en todos los sectores del país, hasta, por ejemplo, hasta los lugares más lejanos del país. Hay instalaciones de infraestructura, se han construido rutas, puentes, telecomunicaciones, electricidad, agua potable ha llegado a muchos lugares muy lejanos del país, carreteras, todo se ha modificado, se ha reconstruido, se ven muchos cambios en todos los sectores y todas las estructuras del país. Y también tenemos, por ejemplo, avances científicos y tecnológicos. Irán disfruta de una destacada posición científica en la región y en el mundo, y es un pionero en algunas de las tecnologías que, por ejemplo, hasta entonces eran monopolio de gobiernos occidentales. Tenemos formación de movimiento de alfabetización, que desde, por ejemplo, muy pronto después de la victoria de la revolución, empezó este movimiento para luchar con la analfabetización del país, el progreso científico y, por ejemplo, el progreso científico y tecnológico no es posible sin fuerzas, por ejemplo, sin educar las capacidades del país. Por eso el país, la República Islámica, desde el inicio se embarcó en la expansión y profundización de la educación en todos los niveles, que el primer paso en este sentido fue dado por el Imam Khomeini cuando ordenó la formación de este movimiento, que es movimiento de alfabetización, en el primer año de la fundación de la revolución. Como resultado de este movimiento, la tasa de alfabetización aumentó, por ejemplo, pasó de 47% a más de 90% del pueblo. Ahora más o menos, ahora más de 90% de la población son alfabetos. Tenemos el aumento del número de escuelas y centros educativos, que esto también ha aumentado considerablemente después de la revolución. Mientras, por ejemplo, hubo 48.000 escuelas antes de la revolución, esta cifra ha aumentado a más de 107.000, de manera que en la actualidad 14 millones de estudiantes puedan adquirir conocimientos en condiciones muy favorables en todo el país. Los éxitos de la revolución en el campo de la educación ha llevado a la UNESCO a elogiar los esfuerzos del país, el progreso de Irán en la educación superior, que ha sido también muy espectacular, ya que el número de universidades ha aumentado más de 11 veces
en comparación con lo que existía antes. Actualmente hay 2.570 universidades en Irán con 3.800.000 estudiantes que estudian en diferentes carreras en el país entero. Ay, disculpe por todo el ruido que viene de afuera. Y, por ejemplo, en casi todas las carreras, ingeniería, medicina, lenguas extranjeras, y hombres y mujeres pueden pueden entrar y según sus intereses pueden estudiar en diferentes carreras. Uno de los criterios para evaluar el nivel científico de un país son los artículos publicados por prestigiosos centros científicos que, según los informes, el número de artículos científicos después de la revolución ha aumentado más de 70 veces en los últimos años y casi 45.000 documentos iraníes fueron indexados en prestigiosos centros científicos del mundo. También me gustaría referir a la medicina, al sector de la medicina, esta carrera, este sector que es uno de los índices del progreso científico del país. Irán ha realizado grandes esfuerzos para mejorar la salud y la higiene de su población, especialmente en las regiones muy lejanas y desfavorecidas. El progreso en el ámbito médico ha crecido 75 veces más que antes, de manera que en este sentido Irán ahora ocupa el puesto 17 en el mundo y la primera en Asia Occidental. También se ve un aumento destacado en el número de los médicos, dentistas, facultades y universidades de ciencias médicas y estudiantes de medicina. Irán ha podido obtener el primer rango en la región y el quinto en el mundo en el campo de transplante de miembro. Irán ocupa la tercera posición en el tratamiento de la infertilidad. Además, Irán ha obtenido grandes logros en la producción de medicamentos, de manera que el 97% de los fármacos necesarios para el país se producen localmente, y también lo que, por ejemplo, también se exporta a muchos otros países. Irán ocupa la cuarta posición en Asia en producción de medicamentos biológicos. 29 tipos de estas medicinas ya se han producido en el interior del país. Irán ha llegado a un nivel en la medicina que muchos pacientes viajan de la región, de los países vecinos, a Irán para recibir tratamiento, y de hecho por eso el país se ha convertido en el polo del turismo de salud en la región. Esto es solamente por ejemplo, unos ejemplos del aumento por ejemplo, por parte del aumento del número de escuelas y de centros educativos y del sector científico, y también relacionado con la medicina. La esperanza de vida en Irán también ha aumentado a 67 años como promedio, lo que, por ejemplo, 25 años más que antes, 23 años más que antes. Además, gracias a la atención médica y clínica, menos del 1% de los recién nacidos mueren en Irán, es decir, solamente menos de 1% mueren los recién nacidos. El resto no, esto también se ve un aumento en esto. También se puede hablar de la atención postparto, también, que se lleva a cabo seriamente en Irán, y en la actualidad la cobertura de vacunación ha alcanzado el 100% en el país,
y algunas de las enfermedades contagiosas como el parálisis infantil, el sarampión, etcétera, han sido erradicadas y la Organización Mundial de Salud ha catalogado a Irán como una de las naciones más exitosas en este sentido. Profesora Mariam, Sí, tenemos un minutito más para esta parte, para dar paso a las preguntas y al receso. Sí, tengo algunas fotos, pero si quieren después podemos, o por ejemplo, no sé, para demostrar, por ejemplo, una escuela de medicina, los estudiantes de medicina aquí están haciendo el juramento y aquí, por ejemplo, una enfermera en una sala de operación. Solamente he puesto algunas fotos, pero si quieren podemos verlo. Sería importante de pronto para responder las preguntas, porque tenemos algunas también que de pronto le van a llevar a las fotografías. Sí. Perfecto. Por ahora también quiero agradecer la presencia del embajador de la República Saharaui, Hamidullah Ahmed Mohamed, el consejero de la Embajada de Irán, Mehdi Shafiabadi, activistas de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Ecuador y México, la presidenta de la Coordinadora por la Paz, CEPAZ, y los miembros de la Universidad de la Tierra que están conectados. Muchísimas gracias. Profesora, le voy a dar lectura de las preguntas. Las voy a leer todas juntas para que usted pueda responderlas, tal vez juntando algunas de ellas. La pregunta 1 es de Ángel Ahumala y dice, ¿qué incidencia ha tenido la producción petrolera en la situación política de Irán? La segunda pregunta es, ¿qué balance hace usted, profesora, de la presencia de las multinacionales petroleras y de la industria extractiva, sobre todo británicas, en Irán? ¿Hubo progreso? ¿Qué pasó con la fabulosa riqueza del Shah y su corte obtenida como resultado de la explotación del pueblo iraní? Esa es la segunda pregunta. Hay una tercera pregunta de Patricia Muñoz Guayasamín y nos dice, ¿qué podría decirnos en relación con el activismo persistente de las mujeres iraníes que buscan igualdad de género? La pregunta 4 de Víctor Salazar, ¿por qué a nivel mundial los militares siempre sirven a las grandes potencias explotadoras y van contra su propio pueblo e intereses económicas de su propia patria? La pregunta siguiente es de Andrés López y nos dice, la revolución islámica tuvo un fuerte componente religioso, siendo así que tuvo la participación activa de líderes religiosos que están fundamentados en principios islámicos. Desde ese enfoque, ¿qué influencia tuvo la religión en cuanto a la motivación y movilización de la población durante la revolución? Dax Toscano pregunta, me gustaría que nos explique sobre el rol de la CIA y el Mossad para generar procesos de desestabilización en Irán, utilizando a la juventud y exaltando el tema propagandístico de que las mujeres iraníes son reprimidas bajo el régimen islámico. Y por último, Betty Rodríguez dice desde México, viendo los factores que influyeron para la reforma islámica y ante los diversos conflictos que se enfrentan actualmente a nivel mundial, ¿cómo lograr la cohesión de los diversos actores para lograr un frente común y reformas estructurales para un nuevo orden mundial sin que implique un control del ámbito religioso? Esas son las preguntas. Sé que son muchas y tomó nota seguramente de los puntos centrales de cada una de ellas y le escuchamos, María. Muchas gracias. Sí. Quería anotar, pero ya me quedé atrasado, pero eran muchas preguntas. Voy a hablar sobre solamente lo que me acuerda. ¿Qué pasó con la riqueza de Shah? Que todo lo que se encontraba en el palacio se encuentra todavía intacto como museos. Y lo que también se quedaron en los bancos ya como se utiliza como la inversión para hacer los cambios y también todas las modificaciones que necesita el país, porque, por ejemplo, hemos hablado sobre los logros del país después de la revolución, que todo esto necesitaba inversiones, grandes inversiones en el campo en todos los campos, sobre todo en la economía y también, por ejemplo, crear más universidades, más escuelas
y para que la juventud pueda estudiar en cualquier carrera que le interesa o necesita, por ejemplo, hacer sus educaciones. No, creo que fue algo sobre la igualdad de género. Esto fue también uno de los problemas, uno de los factores muy importantes después de la revolución, según desde el principio, después de la revolución, lo que se hizo fue por ejemplo, esta igualdad, crear la igualdad entre hombre y mujer. Las mujeres en Irán no se han quedado, por ejemplo, no se han considerado como las marginadas de la sociedad. Tal como, por ejemplo, en las carreras como ingeniería, que aparentemente parece una carrera para los hombres, también tenemos a las chicas que estudian ingeniería de electricidad, ingeniería de computación, también ingeniería de mecánica. En todas las carreras, las mujeres, las chicas pueden entrar si quieren. Y también porque siempre hay propaganda al respecto de este caso, que creo que es lo más importante y es mejor aclararlo. Por ejemplo, cuando yo fui a Cuba para estudiar, los cubanos cuando me veían me preguntaban por esta igualdad entre hombre y mujer. Y también que como, por ejemplo, los padres no dejan salir a sus hijas de salir a la calle, así por ejemplo, tan horrible. Pero yo siempre les respondía que si, por ejemplo, mi padre no quería dejarme salir a la calle porque estoy en Cuba. Y me dejaron ir a Cuba y iba como que quería. Y en el país también no me quitaron, por ejemplo, ni el pasaporte ni nada. Y podía ir para vivir unos 5 años en Cuba y regresar. Y también, si cada vez que quiero, puedo salir. Y todos los demás también, todas las demás también son así. Así que hay igualdad. Y pero no sé, pero sí, pero hay que luchar con esta propaganda que existe en contra del país por parte de la igualdad del género y todavía sigue así y como ven, por ejemplo, en esta foto hay más mujeres en la medicina, solamente en esta foto se ve 4 hombres. Pero más mujeres, aquí también hay más mujeres, todos tienen velo, pero esto significa o esto demuestra que si, por ejemplo, en una clase de medicina o en una clase en cualquier carrera de la universidad, si hay número más de alumnas, no hay problema, pueden estudiar, pueden llegar a ser, por ejemplo, médicas, enfermeras y en cualquier profesoras universitarias. En la Universidad de Teherán también tenemos muchas más mujeres que hombres y esto demuestra que la presencia de las mujeres, no hay obstáculo para la presencia de las mujeres en Irán. Las otras preguntas se me han olvidado. No sé si hay algo que... Sí, si desea puedo repetírselas, aunque también tenemos un bloque de preguntas después de la segunda parte, pero bueno, le voy a hacer mención para que usted pueda responder, ¿no? Sí. Decía, a ver, el componente religioso de la Revolución Islámica que ha influido, esta es la pregunta de Andrés López, la Revolución Islámica tuvo un fuerte componente religioso, siendo así que tuvo la participación activa de líderes religiosos que están fundamentados en principios islámicos. Desde ese enfoque, ¿qué influencia tuvo la religión en cuanto a la motivación y movilización de la población durante la revolución? Y también pedían que se explique el rol de la CIA y el Mossad para generar procesos de desestabilización en Irán utilizando a la juventud. Sí, Eso. como he mencionado muy resumido que todos los sectores en Irán trabajaban, se reunían para poder, por ejemplo, hacer cambios en el país. Pero como no tenían una unión, una coalición para poder, por ejemplo, llegar a una
unión fuerte, por eso no se hizo, la revolución no ocurrió más antes. Mossadegh también, por su parte, trabajó mucho, pero lamentablemente él se encontró posiblemente solo y también en una época que coincidió con la Primera Guerra Mundial y aunque Irán fue un país neutro, pero las potencias, las fuerzas de las potencias de guerras se encontraban en Irán y esta situación causó, por ejemplo, muchas insatisfacción del país, muchos descontentos en el país porque ya aumentó la pobreza, la discriminación por parte de los extranjeros en el país, la desigualdad y todo esto causó la sociedad de tal manera que todo esto veían por parte de, por ejemplo, movimiento constitucional, toda esta desestabilidad lo veían como por parte de, por ejemplo, del primer ministro que fue Mossadegh, aunque Mossadegh se esforzó para la nacionalización del país, que todavía sigue siendo esta nacionalización del petróleo, pero con todo esto que pasó durante la Primera Guerra Mundial en Irán, causó solamente el cambio de primer ministro. Y la gente, aunque no fue satisfecho con el segundo, por ejemplo, con el otro primer ministro, pero este cambio del primer ministro y, por ejemplo, derrocado de Mossadegh no causó protestas, porque la gente se sentía muy desesperada y harta de la situación del país. Pero también sí, Mossadegh se esforzó mucho, pero no alcanzó a poder una unión, aunque tuvo éxito en la nacionalización del país. Y los líderes religiosos me preguntaron sobre el sector religioso. Después de todo esto, y cuando he mencionado que cuando ocurrió varios ataques, por ejemplo, a la escuela religiosa y también al arresto de Imam Khomeini, esto causó que el sector religioso interviniera más en las protestas. Y la gente, porque los iraníes, la mayoría son religiosas, por eso, cuando el sector religioso ya intervino más en las protestas, la gente también siguió a los religiosos, a Imam Khomeini, al sector religioso, y se sintió más satisfecho con este sector, porque estaba segura de que se puede confiar en el sector religioso. No sé qué más. Creo que Ajá. las siguientes preguntas las podemos dejar para la segunda parte de Sí, esta cátedra. Vamos a hacer un receso de 5 minutos y sí. volvemos enseguida con la segunda parte. Recordemos que los temas que se están tratando acerca de la Revolución Islámica de Irán también pues, tienen que ver con las medidas coercitivas unilaterales contra Irán, los derechos humanos también en Irán y el multilateralismo. Así es que volvemos en 5 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a retomar la clase. Muchísimas gracias. Ya estamos grabando la clase y nuevamente vamos a pedirle a la profesora Mariam que nos acompañe para continuar exponiendo acerca de la Revolución Islámica de Irán. Muchísimas gracias a todos ustedes. Queremos saludar también a la participación de la Alianza Latinoamericana contra el Genocidio y Apartheid contra Palestina. Y le damos paso nuevamente a Mariam Hagrusta, iraní, directora del Centro de Investigación y Estudios de Países de Habla Hispana, directora del Grupo de Estudios Latinoamericanos y profesora de Español y Literatura Latinoamericana de la Universidad de Teherán. Le doy paso nuevamente. Tenemos para esta exposición 20 minutos justos. Vamos a ser muy rigurosos con el tiempo para que podamos responder también, por favor, profesora, las preguntas, que hay muchísimas y todas muy interesantes sobre este tema.
Bueno, hola de nuevo, muchísimas gracias. Y ahora solamente vamos un poco a hablar sobre el multilateralismo en la política exterior de Irán, que el surgimiento de la revolución islámica en Irán causó, por ejemplo, se convirtió en la base para la formación de una nueva identidad que redefinió las fronteras entre amigos y enemigos en el ámbito de la política exterior. En este contexto, oponiéndose a Estados Unidos como un pilar importante de la ideología que se convirtió en el paradigma definitorio de la política exterior de Irán y como ¿por qué Estados Unidos? Porque en la época anterior tuvo muy presente en Irán y se dice que, por ejemplo, cuando ocurrió la revolución, 4.000 estadounidenses, oficiales estadounidenses, se encontraban en Irán. Y por todas las intervenciones que ha tenido durante la historia de, por ejemplo, de Mohammad Reza Shah, y también trataba de tener intervenciones a partir de la Revolución Islámica. Por eso, en este contexto, Irán se opuso a los Estados Unidos por las intervenciones por parte de esta potencia. Hay que destacar que el país, después de la revolución, se opuso al unilateralismo porque lo veía en el sistema internacional, lo veía como una dominación, una potencia dentro del sistema unilateral, ya quiere ser dominante del país. Lo ha interpretado como sinónimo de la dominación. Por lo tanto, Irán en el campo de la política exterior ha enfocado en el multilateralismo, en otras palabras, en confrontación con Estados Unidos y con los países que quieren ser dominantes del mundo y todos los gobiernos de la República Islámica de Irán han considerado el multilateralismo como un eje central entre los principios de su política exterior. Pero por primera vez y oficialmente durante los 8 años de la presidencia de Mohammad Khatami, uno de los expresidentes iraní, el multilateralismo se convirtió en uno de los principios de la política exterior de Irán. La política exterior de Irán siempre fue y todavía es respetar a todos y evitar dominar a todos. Y esto ha ayudado continuamente a eliminar a los países dominantes de la región. Al mismo tiempo, la política principal de Irán es luchar contra el sistema de dominación, de unilateralismo y no aceptar el yugo de ni Occidente ni Oriente en su política. Irán en esta vía ha dicho un no al Occidente y también al Oriente y desde el inicio se considera, por ejemplo, esto después de la revolución se ha considerado como una doctrina diferente en la política exterior de Irán. Porque según los principios de la política exterior de Irán, el mundo ya no es una zona geográfica, no es una zona. El mundo de hoy ha rechazado las condiciones que tenía en los siglos pasados y se ha separado de todos los acontecimientos del mundo que solamente lo tenían el Occidente o fueron decididos por Occidente. Y el mundo de hoy es un mundo post-occidental, según la política exterior de Irán. Es un mundo que en un mundo solamente mirar a Oriente o a Occidente ya no tiene sentido. En un mundo así
hay que tener un enfoque multilateral geográficamente, políticamente, también en términos de, por ejemplo, centros de poder, porque los centros y fuentes de poder se han multiplicado y cambiado. Así que no se puede solamente fijar en una potencia, en un centro de poder. Y hoy en Irán hemos llegado a este punto de que debemos contar con herramientas multilaterales. Irán, basándose en las enseñanzas islámicas, no busca la dominación sobre otros países ni acepta ser dominado por otros países. Desde el principio, Irán tuvo, a partir de la revolución islámica, tuvo este pensamiento de que la hegemonía en el mundo actual es imposible. Por eso siempre está luchando para no ser dominado por parte de las potencias. Y también el mundo está de acuerdo en este principio que Irán también cree, también los otros países, que es en este principio, en este factor importante, que ningún desafío en el mundo o ningún problema en el mundo puede resolverse unilateralmente o incluso bilateralmente. Y esto ha llevado a la formación de la multilateralidad. Si ocurre algún problema en el mundo, esto tiene que ser resuelto por parte de diferentes países, ni un país ni dos países. Todos los países tienen que resolver los problemas en el mundo. Por ejemplo, los problemas actuales son globales y sus soluciones también deben ser globales. Por ejemplo, resolver problemas ambientales que un país que existe en el mundo, que un país no puede mantener por sí solo, como por ejemplo, no es posible mantener la seguridad de un país a costa de la inseguridad de otros países. La seguridad es un caso o es un aspecto público, es un aspecto global. Por eso no es un aspecto solamente nacional que para resolverlo meter en riesgo a los otros países. Y todos en Irán coinciden en que las soluciones unilaterales pueden tener beneficios a corto plazo, pero a largo plazo no funcionan. Porque el unilateralismo no es eficiente en el ámbito global, en el ámbito mundial o internacionalmente. Por eso la exigencia de realizar la estrategia multilateralismo y también de vez en cuando el regionalismo en todos los sectores es una de las prioridades de diferentes países del mundo, entre ellos Irán. Por ejemplo, en el comercio exterior y cómo Irán sufre de las sanciones ejercidas por el Occidente, necesita tomar medidas para lograr la integración con otras economías del mundo y aprovechar al máximo las ventajas de la producción de otros países y hacer intercambio de productos, todo esto en el campo de la economía. Otro punto, cooperación comercial bilateral, que la cooperación comercial y económica de Irán con otros países en los años posteriores de la revolución ha sido tradicionalmente a menudo en forma de acuerdos comerciales bilaterales y campos relacionados. Los puntos principales de estos acuerdos son cuestiones realizables que facilitan el comercio, como por ejemplo la realización de exposiciones, el apoyo a empresas conjuntas, etcétera, y el seguimiento de los acuerdos que se realizan en forma de comisiones económicas mixtas. Los datos muestran que si bien Irán, el país, tiene muchas capacidades para el desarrollo de las relaciones comerciales bilaterales y multilaterales, también
y ha dado pasos importantes en esa dirección, pero todavía le queda un largo camino para poder recorrer este camino antes para alcanzar una posición aceptable en el comercio mundial. Todavía no somos por ejemplo, no se puede decir que es 100%, pero falta todavía mucho por recorrer este camino para poder llegar a un comercio aceptable en el mundo. Por otro lado, hay muchas razones por las cuales Irán puede y debe esforzarse para desarrollar las relaciones económicas bilaterales. Otro campo en las políticas de multilateralismo es la diplomacia científica, como estamos hablando este curso, este diplomado se ha organizado por parte de universidades y también yo también como una universitaria estoy presente en este diplomado. Me hubiera gustado hablar sobre la diplomacia científica y este campo importante en las políticas del multilateralismo, porque el papel de la investigación, el desarrollo en las actividades diplomáticas se está desarrollando en el mundo y también en Irán. Y Irán como es un país que tiene una capacidad muy alta de recursos humanos, esta capacidad incrementa la diplomacia científica del país. Que en país hemos mencionado que hay bastantes universidades en la categoría de las mejores universidades del mundo, que participación del 2% de la producción científica mundial, poseer un crecimiento científico superior en el ranking mundial, también poseer el puesto científico aceptable en el mundial según Web of Science y Scopus, poseer el puesto primero hasta el 10 en física, química, matemática, biología e incluso olimpiadas de información demuestran las altas capacidades del país, y también tener más de 90.000 profesores y miles de graduados en diversos campos que ha aumentado el potencial de la diplomacia científica del país. De hecho, la diplomacia científica transforma las capacidades del capital humano y del capital social en una capacidad nacional que se utiliza ¿cómo se dice?, en las interacciones internacionales. Los profesores, los estudiantes y todos los sectores en el campo científico tienen contactos con el mundo de afuera y tenemos intercambios en todos los niveles y en todos los aspectos. Como una parte de la diplomacia científica y hablando de las universidades, quisiera poner aquí los datos de la Universidad de Teherán, que sí, por ejemplo, algunos de los estudiantes y también a los profesores, si quieren, por ejemplo, algún día viajar a Irán para tener este intercambio científico entre Irán y la Universidad de Teherán con las universidades de Ecuador y otros países latinoamericanos, que hay también, he puesto el email de la Universidad de Teherán de Relaciones Internacionales, si pueden escribir y pedir lo que quieran, preguntar lo que quieran. Y también tenemos una facultad de estudios del mundo, que en esta facultad hay diferentes departamentos que se ha enfocado en los estudios de diferentes países, entre ellos Departamento de Estudios Latinoamericanos, que en ese departamento se estudia los países latinoamericanos. Los estudiantes reciben las clases en español y también defienden sus tesis en español.
y trabajan sobre diferentes campos, economía, política, cultura, cine latinoamericano, literatura, etcétera. La etnicidad de Latinoamérica y escriben sus tesis enfocando en algún país latinoamericano. Y esperamos que poder, por ejemplo, tener algún departamento como estudios de Irán o iranología en los países latinoamericanos. También en este departamento, en esta Facultad de Estudios del Mundo hay un departamento de iranología que los estudiantes extranjeros pueden ir a Irán, pueden venir a Irán y estudiar iranología a nivel de maestría y también a nivel de doctorado. Tenemos Centro de Estudios Hispánicos que también esto se enfoca en los estudios de los países hispanohablantes y latinoamericanos, que aquí también tenemos cursos cortos de iranología que por si acaso a alguien le interesa mucho estudiar, por ejemplo, lengua persa por un corto plazo o, por ejemplo, historia de Irán, arte iraní, música persa, sistema político de Irán, cine iraní, cultura persa y literatura persa. Estos he puesto como, por ejemplo, aquí vienen también las explicaciones, esto he puesto como algo, como una parte de la diplomacia cultural y diplomacia científica. Yo he preparado también un PowerPoint sobre las sanciones que es largo, creo que no me da tiempo ya pasarlo, por eso solamente me gustaría pasar algunas fotos sobre Irán que esto hemos visto y sobre la situación actual de la sociedad iraní y también los logros y los progresos que ha obtenido Irán después de la revolución. Por ejemplo, Irán se considera como uno de los centros muy activos y importantes en el tratamiento de la infertilidad, que de los países de la región también vienen a Irán para recibir estos tratamientos. Hemos hablado sobre la infraestructura, sobre las rutas, las autopistas, los caminos que esto es, por ejemplo, un camino hacia el norte del país por la noche y por el día, que todo esto ya necesita mucho tratamiento. Y, por ejemplo, la Plaza de Libertad en Irán tiene, por ejemplo, un túnel en Irán, en la ciudad de Teherán, en la capital, y esto es también la montaña Alborz. Y esto es, por ejemplo, una de las arquitecturas muy recientes, un puente que conecta dos parques de Irán. Pasa por una autopista que aquí viene debajo y la gente puede dar un paseo por las noches, por las tardes de un parque cruzando este puente y llegar a otro parque que está al lado. Y dentro de este puente hay tiendas, hay restaurantes y hay cafeterías que pueden sentarse y tomar algo. Y una foto de Teherán, otro también de Teherán, de la ciudad de Teherán, la capital. Estos son las autopistas, esto es una torre por la noche, que es una vista de Teherán también, el metro de Teherán, también en otras ciudades hay metro, y dentro del metro los pasajeros, hombre y mujer, todos están en el metro. Y esto también es que la gente ha salido a la calle después de la victoria de un equipo de fútbol, una familia, hombre, mujer con su niña, y otros también aquí, hombres y mujeres, todos están demostrando su alegría por la victoria. Hay una vida nocturna muy activa en Irán, que la gente sale a la calle para tomar y cenar, y esto es un restaurante en mi barrio, Sattarjan, que los camareros y los cocineros están haciendo un potaje especial de Irán. Este señor está haciendo kebab
iraní y estos son la gente haciendo cola para comer y en restaurantes en la calle, por la noche, hablando, conversando. Y esto es mi facultad, Facultad de Estudios del Mundo. Aquí estoy con mis estudiantes haciendo una semana cultural de Colombia, que también hemos hecho diferentes semanas culturales de Cuba, de Venezuela, de México y también de Colombia. Los estudiantes de estudios latinoamericanos ya muy emocionado por la presencia del embajador colombiano. Y aquí también es es una actuación por parte de los estudiantes de lengua española en español sobre un capítulo de Don Quijote en la facultad que les encantó a los 11 embajadores de los países hispanohablantes que estaban presentes. No sé de cuánto tiempo me dispongo para que si se puede 2 minutos. 2 minutos, pues creo que no me da tiempo para hablar sobre las sanciones, pero si quieren, después lo puedo mandar el texto el PowerPoint que he preparado, pero como es largo, ya necesita otra conferencia que he puesto todas las sanciones por parte de ONU, por parte de Estados Unidos, todo que, por ejemplo, sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán, todo esto he puesto en en estas tablas. Y también sanciones de la ONU contra Irán, sanciones de la Unión Europea contra Irán y luego los procesos y características de las sanciones, sanciones que se ha hecho para diferentes sectores por parte de las potencias, por ejemplo, en el campo tecnológico, en el campo militar y transferencias bancarias, el Banco Central, todo esto creo que les va a servir como unos datos importantes para estudiar sobre las sanciones que ha sufrido Irán durante estos años solamente porque no quería ser dominada por parte de las potencias, sobre todo por parte de Estados Unidos. Por ejemplo, prohibición de vender oro al gobierno y ciudadanos iraníes y todos estos que he puesto que si quieren después les puedo mandar. Sí, por favor, profesora, precisamente hay el planteamiento de que se pueda realizar un webinario sobre este tema que es muy importante y acordar una nueva fecha como una actividad extra fuera del diplomado. Así es que para que estén pendientes quienes están con nosotros conectados, más de 50 participantes en esta cátedra que está llevando a cabo la profesora Mariam Hagrusta. Y le voy a pasar inmediatamente las preguntas, nada más para resumir, creo que 2 frases que usted ha dicho que condensan todo acerca del multilateralismo en torno a Irán es que tienen el principio de respetar a todos y evitar dominar a todos. No busca dominar a otros países y no acepta tampoco ser dominado, además de que se habla de que ningún problema debe ser resuelto unilateralmente. Voy a plantearle las preguntas que han escrito los participantes de esta clase. María Fernanda, miembro de la Alianza Latinoamericana contra el Genocidio y el Apartheid contra Palestina, nos pregunta, ¿algún país de la región aportó de forma positiva para que Irán pueda alcanzar el éxito de sus objetivos revolucionarios? Esta es la pregunta que hace María Fernanda. También tenemos otras preguntas que las voy a leer. Por ejemplo, tenemos otra pregunta de Joana que plantea cuál ha sido el aporte en este momento en la crisis actual y el ataque que está sufriendo Palestina en la Franja de Gaza especialmente. Otra pregunta sobre la base del multilateralismo. Quisiera que explique cuál es la postura estratégica de Irán y cuál es su papel dentro del contexto de las Naciones Unidas. Esto creo que también se puede un poco sumar a lo que usted estaba planteando ahora mismo en torno a las sanciones. Em,
También Patricia Muñoz Guayasamín dice, de acuerdo a la exposición, la mujer ha sido incorporada a la educación. ¿Me podría indicar si la mujer tiene participación activa e igualitaria en la política para ocupar cargos de alto nivel? Marco Antonio Criollo, Irán es una de las potencias en Asia Occidental. ¿Por qué no existe un adecuado manejo comunicacional para que se considere en Occidente esta importante oportunidad de capacitación, intercambio, tecnología e investigación? También Betty Rodríguez, nuevamente planteamos esta pregunta, viendo los factores que han influido para la reforma islámica ante los diversos conflictos que se enfrentan actualmente en el mundo, cómo lograr la cohesión de los diversos actores para lograr un frente común y reformas estructurales para un nuevo orden mundial sin que implique un control del ámbito religioso. Esto manifiesta también remitiéndose a la realidad actual, la situación de Gaza y los pronunciamientos de los países árabes sobre esta agresión. Estas son las preguntas que se han planteado. No creo que se me queda ninguna, por favor, para que pueda responderles. Muchísimas gracias. Muchas preguntas y otra vez quería anotar, pero ya no pude, me quedé atrasada. Pero en general, entre las preguntas hubo creo que fue dos sobre el ataque a Palestina y también sobre lo que está ocurriendo hace unos meses en Gaza, que también está condenada por parte de Irán, y Irán siempre se siente una solidaridad no solo con el pueblo palestino, con la gente que está sufriendo en Gaza, con todo el mundo. Si algún pueblo está sufriendo algo, alguna desigualdad o alguna violencia, algún ataque terrorista en el mundo, si ocurre, Irán se siente muy solidario con los pueblos. Esto es parte de los principios de la religión, que no hay que estar tranquilo. Las personas no tienen que estar tranquilas si en algún lado del mundo alguien está sufriendo, por ejemplo, alguna maldad, que en este caso sería estos ataques sobre los palestinos y lo que está ocurriendo en Gaza. Sobre las mujeres y que la presencia de las mujeres en Irán a cargo, por ejemplo, si la mujer en alto nivel, esto han preguntado que las mujeres tienen cargos en alto nivel, hasta las mujeres sí tienen presencia en todos los sectores, una presencia fuerte en todos los sectores y en todos los ámbitos científicos, económicos. Tenemos, por ejemplo, mujeres comerciantes que ya tengo amigas que comercian aún con los países latinoamericanos. Por ejemplo, una comerciante que comercia, por ejemplo, lleva sus artículos a Venezuela. Es que pues las mujeres sí, si quieren, pueden estar en todos los campos, no hay ningún obstáculo. Pero a cargo, por ejemplo, han llegado hasta la vicepresidencia del país. Tenemos las vicepresidentas, hemos tenido y todavía tenemos. Las mujeres son, por ejemplo, como asesoras del presidente, pero hasta ahora no hemos tenido la presidenta. Esperamos tenerla después de un poco tiempo. Esperamos poder tener presidenta del país, pero sí, hasta la vicepresidencia hemos tenido mujeres que funcionan y trabajan, y por ejemplo ministras, por ejemplo, en la anterior tuvimos una ministra de salud, sí, ministra hemos tenido. Así que no hay ningún, por ejemplo, ¿cómo se dice? Otra vez repito, no hay ningún obstáculo para las mujeres, pero sí dentro de las reglas del país, dentro de las reglas islámicas, pero
se puede vivir, se vive en Irán. Entre hombres y mujeres se viven como los otros países y también las mujeres. Lo único que tienen que respetar las mujeres es tener el velo, pero este velo no ha causado como un obstáculo para las mujeres. Y no sé, ¿hay alguna otra pregunta? La unión entre los países árabes al respecto de lo que está ocurriendo en Gaza, en Sí. Palestina, es que sí necesitamos una unión entre los países árabes, aunque Irán no es un país árabe, pero sí se considera como un país islámico, también se puede tener una unión, una coalición frente a lo que está pasando en contra de los palestinos en Gaza y para poder resolver el problema después de tantos años. Digo que yo no soy especialista de política exterior, de relaciones internacionales, pero lo que solamente pienso como una persona en Irán que sí Irán y los países árabes puedan unirse, se puede resolver el problema que existe hace unos años, hace muchos años en Palestina y que los palestinos están sufriendo esto y ahora también este último ataque terrorista que ya lleva unos meses y todavía no se ha resuelto y cada día se pone peor. Pero sí creo en la unión entre los países árabes y también con Irán como los países islámicos. Hay una pregunta más de la postura estratégica de Irán y cuál es su papel dentro del contexto de las Naciones Unidas. De Irán sobre la cual se me olvidó. Disculpe. Es cuál es la postura que tiene Irán en las Naciones Unidas y también un poco plantear el tema o volver al tema de las sanciones también. Sí, sí, sí. Irán también ha tratado, por ejemplo, llevar muy bien con las Naciones Unidas y ha participado y participa en en todas las reuniones, en todos los comités y todo lo y en todos los aspectos, de todos los temas que se menciona en las Naciones Unidas, Irán está presente y trata de ayudar a lo que está pasando en el mundo. Solamente mi carga de la computadora es 5%, por eso me temo que ya se apague el laptop que tengo, porque el cargador no está cerca de mí. Solamente para decirle que ya no tengo mucha carga. Pero Irán, creo que como un pilar muy importante dentro de las Naciones Unidas, está trabajando con las Naciones Unidas y para resolver los problemas de la región, siempre también las Naciones Unidas se refiere a Irán porque cree que a través de Irán puede resolver los problemas de esta parte del mundo. Profesora, muchísimas gracias. Hemos respondido la mayoría de las preguntas que han sido planteadas en los tiempos que se había indicado. Gracias por su intervención, gracias por esta exposición y por favor también para que pueda compartir la presentación para todos los alumnos o las personas que están participando de esta cátedra y también expresar nuevamente las condolencias, el pesar de los pueblos y el acompañamiento de los pueblos frente a los atentados terroristas en Kerman y también condenar estos atentados en contra de la paz y los derechos humanos del pueblo iraní. Creo que es el sentimiento de todos quienes participan en esta conexión a esta hora, que no queríamos dejar de plantearlo, aunque lo mencionamos levemente al iniciar también esta exposición. Muchísimas gracias, Mariam. Muchísimas gracias a ustedes otra vez por esta oportunidad que me han dado y espero que les haya sido muy útil la presentación mía. Muchísimas gracias.
Sin duda, aprendemos mucho y esta es parte precisamente de los objetivos, ¿no? De esta cátedra que se está brindando, de estos estudios, de este diplomado en estudios sobre África, Medio Oriente y Asia. Le voy a dar paso inmediatamente a Susana Peñafiel, quien va a explicar sobre el siguiente módulo que se desarrollará, las directrices para la realización del ensayo y también ofertas de beca en Irán. Buenas tardes. Gracias, profesora María, nuevamente por su participación y su apoyo. Gracias, Sofía, por ayudarnos con esta presentación, moderación. Solamente recordar a todos, ustedes tienen la información en el chat colectivo del diplomado, pero recordarles que el módulo 9 se realizará el jueves 18 de enero a las 18 horas, tal como está programado. El módulo 10, que es el módulo final, se ha reprogramado para el día jueves 8 de febrero. Les pedimos, por favor, estar atentos a esta fecha y hora. Previo al módulo 9 que se realiza el jueves 18 de enero, les pedimos revisar el contenido del webinario en el que ustedes participaron sobre China, Eurasia y América del Sur en la reconfiguración del desorden mundial del siglo XXI. Por favor, revisar los webinarios, tanto los webinarios como los módulos están colgados en el canal YouTube de la cátedra al que todos ustedes tienen acceso. La profesora ha explicado y también Pablo, como coordinador de la cátedra, les ha colocado en el chat la información sobre la oferta de estudios en universidades iraníes. Para quienes estén interesados, por favor, revisar. Si tienen alguna inquietud, nos pueden escribir por interno para nosotros trasladar a la Embajada de Irán, a la cual agradecemos a Mejid, que se encuentra conectado. Agradecemos por toda esta información de las universidades iraníes. Como ustedes saben, tienen dos opciones para finalizar este diplomado, un ensayo o rendir un examen. Tienen también la información en el chat de las opciones, las fechas y los requerimientos para cada una de las opciones. Favor revisar la información para que nos puedan decir a través del chat de la cátedra o a través del correo electrónico, nos puedan indicar la opción que ustedes toman, o un ensayo o el examen. Como verán, estamos acercándonos al final del diplomado, nos quedan 2 módulos. Es importante que ustedes no falten a los 2 módulos finales y que presten atención, por favor, a las indicaciones y a los requerimientos para la opción que ustedes decidan. También ustedes tienen las indicaciones respecto a la entrega de los certificados de finalización del diplomado. Para quienes están en Quito, lo podremos hacer presencialmente en una de las aulas de CIESPAL. Les estaremos informando. Esto se lo realizará en uno de los días de la semana del 19 de febrero, para que por favor todos estén atentos y quienes están en Quito pueden participar. A quienes no están en Quito, vamos a acordar la forma de que ustedes reciban sus respectivos certificados. Por interno también les estaremos informando cualquier otro detalle adicional de finalización del diplomado, y ustedes también lo pueden hacer, reitero, a través del chat o a través del correo electrónico. A nombre de la Cátedra África, Medio Oriente y Asia, les extendemos nuestros mejores deseos para este 2024, que sea un año de realizaciones personales y profesionales y sobre todo de compromisos con los pueblos que hasta ahora demandan su plena independencia y soberanía. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Que tengan un excelente día. Buenas tardes.
Buenas tardes, Muchísimas muchas gracias, Buenas tardes, Susanita. muchísimas Muchas gracias. gracias a todo el equipo y profesor. Excelente Gracias. tarde, gracias. Muchas gracias. Hasta Buenas pronto. tardes. Muchas gracias, un abrazo, feliz año. Gracias por Buenas la tardes. invitación. Gracias. Feliz año.